Bueno, eh, buenos días. Hoy vamos a trabajar con lo que es la parte correspondiente a los encabezados en Word, cómo se trabaja con ellos. Eh, Cuando nosotros queremos trabajar con encabezados en el programa, lo primero que tenemos que hacer es eh, irnos al menú, insertar, y ahí podemos acceder a la opción de encabezados. Sin embargo, es mucho más rápido si nosotros simplemente nos ubicamos en la parte superior de la hoja, por encima del margen, y le damos simplemente un doble clic. De esta forma accedemos automáticamente a la información correspondiente a los encabezados. Fíjense que acá arriba, bueno, acá no se ve muy bien, pero en su computador les debe aparecer algo que se llama herramientas de encabezado y le debe aparecer la pestaña diseño. Automáticamente me indica que todas estas configuraciones que están aquí yo se las puedo poner al encabezado. Entonces, el encabezado está considerado como el área de texto que se configura por encima del margen de la hoja, margen superior de la hoja. Entonces, asimismo como nosotros configuramos la parte de encabezado, también podríamos configurar automáticamente la parte que corresponde al pie de página, que es la parte de texto que se encuentra por debajo del margen inferior. Acuérdense eso, esto de pie de página es muy diferente a lo de nota al pie. La nota al pie queda por encima del margen, el pie de página queda por debajo del margen. Entonces, cuando yo quiero configurar los encabezados, yo tengo que irme a la opción diseño y determinar cómo quiero configurar esa opción. Vamos a colocarlo de este lado. Entonces, fíjense ustedes que aquí tengo una característica que se llama opciones. En la característica de opciones, yo puedo hacer tres cosas. Primero, puedo hacer que me muestre el texto que está en el documento. Vean, si yo escribo algo acá abajo, cuando entro al encabezado, automáticamente eso permite que me muestre la información del texto que estoy redactando. Si yo la desactivo, se me pierde el texto. O sea, no lo voy a ver. Es mejor siempre que esta opción esté activa para que nosotros podamos ver cómo va a quedar el texto que nosotros tenemos en el contenido en relación al encabezado de la página. Ahora, otra cosa que podemos hacer, lógicamente, si nosotros empezamos a escribir aquí un encabezado, y si nosotros tenemos varias páginas, si tenemos varias páginas, fíjense que en todas esas páginas nos va a aparecer automáticamente el mismo encabezado. Vamos a colocarle más páginas a esto. Y tenemos 7 páginas ya. Entonces, como les decía, el encabezado se va a repetir en todas las páginas, ¿ya? Desde la página 1 hasta la última página que tengamos nosotros en nuestro documento. Pero hay ocasiones en las cuales yo tengo que evitar que, por ejemplo, en la primera página me aparezca la información, o me aparezca un encabezado, y que solamente aparezcan de la página 2 en adelante. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la parte de opciones de la vista diseño de las herramientas de encabezado, yo debo activar la casilla que dice primera página diferente. Al yo hacer eso, fíjense que se me quita de aquí, pero lógicamente me permanece en la página 2. Entonces eso hace que la primera página no tenga ningún tipo de encabezado, no tenga nada. O puede hacer también que yo cree un encabezado totalmente diferente al que yo tengo en la página 2. ¿Ya? También, así como puedo crear un encabezado diferente en la primera página, también tengo otra opción, por ejemplo, que es esta que tenemos acá en la parte de opciones, es la segunda que me carga, que me dice páginas pares e impares diferentes. Esto puede hacer que, lógicamente, como su mismo nombre me lo está indicando, la página 2 tenga un encabezado, la página 3 tenga un encabezado, la página 4 tenga un encabezado igual al de la 2, la 5 tenga uno igual al de la 3 y así sucesivamente. Entonces, cuando uno lo activa, fíjense que
también me lo quita en la página 2, pero si yo coloco una información, vamos a cambiarle también la alineación, vamos a ponerlo del otro lado. Entonces fíjense que ahora me está apareciendo en la página 3 un encabezado y en la página 2 un encabezado totalmente diferente. Entonces eso va a pasar específicamente con todas las páginas que yo tengo de mi documento. ¿Se dan cuenta? La primera página no tiene ningún encabezado, la segunda tiene uno que dice texto de encabezado 2, la tercera tiene un encabezado que dice trabajo de Word. ¿Ya? Puedo hacer que hayan tres encabezados diferentes dentro de la misma información, dentro del mismo documento. Ahora, generalmente el encabezado en muchas ocasiones se utiliza para crear lo que se llaman los membretes de las empresas, en las cuales yo puedo agregar una imagen del logo de la empresa, puedo colocar el nombre de la empresa y puedo colocar los datos correspondientes a esta, la dirección, el teléfono, el NID de la empresa y todas estas opciones que maneja eh, la parte publicitaria de una empresa. ¿Ya? Asimismo, si yo quiero, yo puedo colocar también una imagen que esté detrás del texto, como vimos nosotros en clase. Entonces aquí puedo buscar una imagen y puedo colocar la imagen en la información. Por aquí un logo, por ejemplo. Tenemos esta imagen, coger esta, vamos a insertarla. Y lógicamente, si yo quiero que me quede detrás del documento, yo debo entrar a la configuración y colocarle detrás del texto. Ya de esta forma la puedo rodar al material y también acuérdense que yo puedo colocarla en la opción de formato, en donde dice color, la puedo colocar como marca de agua. Y automáticamente ahí quedaría. Si quiero también puedo, por ejemplo, eh, volver a insertar una imagen. Vamos acá a la opción de diseño. Vamos a insertar la misma. Vamos a reducir el tamaño para que no quede tan grande. Y vamos a darle un ajuste que sea también detrás del texto para que no interfiera con el documento como tal. Vamos a cambiar la vista aquí a ancho de página para poder ver bien. Entonces aquí tengo esto, vamos a colocarle aquí en esta parte lo que corresponde al colón. Colocarlo en mayúscula. En negrita. Vamos a colocar aquí la dirección 44, número, vamos a colocar la de System 72205. Vamos a colocarle el NIT. Entonces ahí tengo ya mi encabezado específicamente para lo que es un membrete de una empresa. Fíjense que solamente está apareciendo específicamente en las páginas pares porque esa es la configuración que nosotros le colocamos acá en el encabezado. Si nosotros desactivamos esto, lógicamente nos va a aparecer lo mismo que teníamos anteriormente. ¿Ya? Si lo activamos, fíjense que me vuelve a aparecer el mismo material. Están conectándose más. Listo, ya los acepté. Entonces, como les decía, para eso funcionan los encabezados, ya para poder trabajar con lo que son los membretes de las empresas, para poder trabajar una información en la parte superior del margen, colocar, por ejemplo, en las normas APA que están trabajando ustedes, tienen que colocar obligatoriamente la opción que dice encabezado y tienen que colocar el número de la página.
el encabezado se utiliza también para esa opción. El número de la página debe estar para las normas APA en la parte superior derecha, acuérdense de eso. Entonces aquí también tengo la opción de numeración. Y acuérdense que como vimos en la clase pasada, lo primero que yo tengo que colocar es primero el número y después la palabra encabezado, porque si yo escribo primero lo del encabezado, al activar la opción de la numeración de página, él automáticamente me va a quitar eso que yo escribí y me va a dejar solamente la numeración. Vean, vámonos aquí. Estamos en la segunda hoja y yo voy a poner la numeración de página. Vamos a ponerla en el principio de la página, en la parte superior derecha. Vean que me quitó automáticamente la información. Ya no tengo el encabezado que había trabajado ahorita. ¿Ya? Entonces, desactivo esto y fíjense que se quitan los números. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en la página 2. Actualmente todo está con la misma tipo de información. Repito, si yo tengo un texto escrito y agrego el número de página, me va a quitar la información que está escrita en ese documento. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer automáticamente. Ahora, en algunos casos se trabaja con encabezados diferentes para los capítulos del documento. Entonces, cuando vamos a trabajar con eso, prácticamente que lo que tenemos que hacer es ubicarnos en donde vamos a colocar el salto de página y lógicamente en la opción diseño de página tenemos una característica que se llama saltos. Y me están diciendo algo, que agrego un número. Un momento. ¿Dónde lo colocó? ¿Y de quién es ese número? Luis, ¿de quién es ese número? Bueno, no responde Luis. Voy a ponerle Luis de la Rosa 2, pues. Vamos a añadirlo aquí. Morrón. Ya lo agregué. Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, si yo quiero colocar que la primera hoja sea un capítulo diferente a la hoja 2 y la 2 sea un capítulo diferente a la hoja 3, lo único que tengo que hacer es ubicarme al final de esa primera hoja y buscar la opción que se llama salto de página. Ya. Colocamos aquí insertar un salto de sección y empieza la sección en la nueva página siguiente. Ya es donde dice salto de sección, le damos clic ahí y ya es algo independiente a lo que está en la parte superior. Lo mismo podemos hacer acá abajo, por ejemplo, vamos a tomar en la página 4
y vamos a agregarle también un salto de página. Ahí está. Tenemos nuestra información. Fíjense bien, voy a darle doble clic aquí en la parte inferior. Miren lo que dice aquí, encabezado, primera sección, en primera página, sección 2. Pero arriba dice pie de página, primera sección 1. Es algo totalmente independiente de la otra. Entonces, si yo vengo y le configuro acá la numeración de página, le digo que la numeración va a estar al principio, en la página superior, y esa numeración va a tener un formato que va a ser en números romanos, ¿verdad? Ahí tengo los números romanos, pero fíjense que en la página 2 permanece el número. Vamos a acercarnos aquí para que puedan ver bien. Vean, tengo el número romano aquí, en la primera página, pero fíjense que en la segunda página está el número 2. La 3, la 4. Entonces, si yo también necesito, por ejemplo, en la página 2 o a partir de la sección 2 me tenga también la numeración en números romanos y que solamente cambie a partir de la sección 3, yo puedo irme aquí también, configurar el formato, decirle que lo quiero en números romanos y ahí me lo coloca. Entonces fíjense que la 3 también tiene el número romano, pero aquí en la 4 aparece el número. Eso se logra así, colocando o insertando un salto de sección en cada una de las páginas. Pero hay que ubicarse al final de la página para que pueda colocar el saldo de sección sin ningún problema. Si yo lo coloco mal el salto de sección, lógicamente no me va a pasar esa información. Ahora, en muchos casos, si necesito que la primera página no tenga la información, ¿ya? Yo dejo la primera diferente y le quito esa información, ¿ya? Y la coloco solamente a partir de la página 2. Entonces esa es la forma de agregar esa numeración. Acuérdense de algo, las normas APA muchas veces dependen de la versión que yo tenga en el programa con el que estoy trabajando. Actualmente las normas APA van por la versión 7. Entonces en la versión 7 se dice que toda la numeración debe ser continua en números arábigos y debe ser desde la primera página. La numeración debe aparecer desde la primera página. Pero en las normas APA de quinta edición decía específicamente que la numeración de las páginas debería estar enmarcada en que las primeras páginas, en donde está, por ejemplo, la tabla de contenido, debería ir enmarcada en números romanos y el contenido como tal, lo que es la introducción, lo que es el material como tal del trabajo, debería estar en números arábigos, ¿ya? Entonces, esta es la forma en que nosotros podíamos hacer esa configuración simplemente a través de la opción de formato o diseño de página y agregar los saltos de información o los saltos de página dentro de cada uno de ellos. ¿Ya? Eso es lo que podíamos hacer nosotros para trabajar. ¿Tienen alguna pregunta, repito, sobre el trabajo que están realizando, sobre el trabajo final? Yo veo que hay algunos que ya lo han entregado, creo que hay unos 2 o 3 que lo han entregado ya. Eso de disposición de página aparece en esta versión que tengo yo, que es la última versión de Word, pero a ustedes les va a aparecer es formato. La opción se llama formato o diseño de página, ¿ya? Pero es la misma estructura, o sea, es el mismo menú, tiene los mismos botones, los mismos elementos, ¿oyeron? No hay ningún problema por eso. Ya saben, a ustedes de pronto no les va a aparecer formato de página, no les va a aparecer disposición, sino les va a aparecer el formato o les va a aparecer diseño de página. Ya depende de la versión que tengan ustedes del programa. Aquí me están escribiendo Profe, algo. una pregunta. Ajá, dime. Dime. De las citas bibliográficas, ¿solamente se ponen al final del documento o al final de cada texto consultado? Al final del texto. O sea, tú debes ubicarte, si vas a colocar la cita, lógicamente debes ubicarte al final del texto que tiene la información donde tú vas a colocar esa cita. Si toda esta información, por ejemplo, que tengo aquí, esto que dice la lectura, es más fácil también en la nueva vista de lectura. Si yo voy a colocar
esta información que fue copiada y pegada directamente del internet, yo debo colocarle al final su cita bibliográfica. Acuérdate que según el video, si tiene más de 50 palabras, se coloca de una forma, y si tiene menos de 50 palabras, se coloca de otra. Si tiene menos de 50, solamente se coloca en la parte final la información del apellido con la fecha en la que dijo la frase y el número de página. Y si, por ejemplo, apareces con más de 50 palabras, simplemente hay que colocar al principio, ¿ya? Con una tabulación de 0.5 izquierda. Por ejemplo, tendríamos que hacer esto. Si esta frase es la que yo estoy colocando, yo tendría que colocarle una tabulación de 0.5 izquierda, ¿ya? Y tendría que colocarle al final el nombre de la palabra, de la persona, con su apellido, con su fecha. ¿Vieron? Hay otras formas de colocarlo también, que por ejemplo, como aparece en el video, que si yo quiero colocar según dice Juan Pérez, entonces entre paréntesis colocamos el año 2020. Y al final de esa información colocamos lo que es la página, ¿eh? Lógicamente esa información debe aparecer en la bibliografía. ¿Vieron? Ese libro que ustedes utilizaron, esa página que ustedes utilizaron en la que la persona Juan Pérez dijo eso, debe estar puesto en la bibliografía específicamente. Ya no es que solamente esté aquí, sino que debe aparecer también en la bibliografía. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la forma correcta para hacer la numeración de acuerdo a las normas APA? ¿O no Deben es empezar desde necesario la primera, hacerla? así como aparece en el video. Deben empezar desde la primera y con números arábigos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, deben empezar con el número 1 desde la portada. Habría que esperar Vale, gracias. que de pronto sacaran otras normas, porque todas esas normas, lo que son las normas APA y las normas INCONTEX, van cambiando constantemente, ¿ya? Todos los años están cambiando prácticamente alguna característica de las normas, ya sea para mejorarla o para, bueno, ya ellos dicen siempre que son para mejorar, pero ya, eso depende ya de la versión de la norma que estén trabajando. Vamos a trabajar específicamente con la sexta edición, ¿ya? Que es la que dice que todos deben tener los números del 1 en adelante. Y deben ser en números arábigos específicamente. Es más fácil para ustedes, de todos modos, trabajar con ese tipo de normas. Pero como les digo, todo depende de la versión que tengan ustedes del Word. ¿Otra inquietud que tengan? ¿No tienen ninguna otra inquietud? Bueno, No, profe. entonces, dime. Bueno, entonces, otra cosa que se puede hacer también cuando uno trabaja con esto de las normas, para acá, esto acá, es por ejemplo que ustedes saben que está lo que se llama la tabla de contenido, ¿no? En la tabla de contenido hay que irnos al menú referencia, hay que configurar los títulos y hay que ubicarlos aquí directamente en el tipo de tabla o en las opciones de tabla de contenido para nosotros poder colocar que vaya hasta el título 5. Hay otros tipos de tablas que se pueden colocar que van después de la tabla de contenido.
lo que es la tabla de imágenes o la tabla de tablas, valga la redundancia en la expresión. Entonces, esa información no se trabaja directamente desde acá, sino que se trabaja desde esta opción que está al lado de citas y bibliografías, que se llama títulos. Esta información de aquí me sirve para crear tablas, tablas de listas, tablas de imágenes, tablas de ilustraciones, en fin, diferentes tipos de tablas. En algunas tesis de grados, o en las tesis de grados, uno tiene que especificar la información correspondiente a en dónde se encuentra cada tabla, en dónde se encuentra cada imagen, en dónde se encuentra cada gráfico. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá a la hoja, vamos a ponerle acá, la hoja 7. Entonces yo me voy aquí y aquí voy a crear una tabla. Yo vengo, inserto mi tabla, ¿verdad? Le coloco la información. Acuérdense que esto lo podemos hacer para que quede mejor. Y la configuramos la opción de los bordes horizontales solamente. Entonces yo, en la opción que dice referencias, puedo irme aquí a este botón en primera instancia en donde dice insertar título y simplemente busco, fíjense que aquí me dice tabla, yo puedo colocar la opción de tabla o puedo colocar ilustración o puedo colocar ecuación o puedo escribir alguna palabra diferente, ya puedo crear un nuevo rótulo. Por ejemplo, si son un gráfico, yo puedo crear aquí gráfico. Automáticamente él quedaría configurado como esa opción de gráfico, o me permitiría colocar la opción de gráfico, ya. Yo puedo colocar la que yo necesite. En este caso, como lo que estoy hablando es de una tabla, yo puedo escoger una tabla. Y fíjense que aquí me dice encima de la selección, yo puedo decidir dónde lo quiero colocar, si en la parte superior o en la parte inferior. En este caso, vamos a escoger la parte debajo de la selección. Entonces le damos aquí, aquí si queremos le podemos colocar el nombre directamente o lo podemos escribir después de haberlo insertado. Tabla 1, comandos en Windows. Le damos a aceptar y ahí automáticamente me aparece el título. Si coloco otra tabla, hago lo mismo, coloco la información y me voy nuevamente a referencias, le doy a insertar título, lo dejo como tabla 2 y le coloco atajos en Word, por ejemplo. De la mayúscula al principio. Le damos a aceptar y ahí me aparece el nombre de la tabla. ¿Ya? Entonces, una vez yo tenga eso, todas las tablas, todas las gráficas que haya colocado en mi documento, que lógicamente deben tener su encabezado y deben tener su pie de página, su pie de nota. Entonces yo me voy al principio, debajo de la tabla de contenido, ¿ya? Y debajo de la tabla de contenido yo, lógicamente, me voy aquí a insertar tabla de ilustraciones y ahí escojo el nombre del rótulo que voy a colocar. Fíjense que aquí también me aparece el rótulo de gráfico que yo creé en la otra opción. Entonces yo le doy aquí y escojo, vamos a colocar el clásico, no, vamos a coger el personal mejor, que tiene los punticos. Entonces aquí simplemente, si no necesito los punticos sino guiones, aquí tengo la opción para colocar los guiones o para colocarle una línea, pero es mejor que sean los puntos para que quede mejor organizado. Entonces simplemente al darle a aceptar, fíjense que ahí me coloca automáticamente los nombres de cada una de las tablas. Repito, eso es para algunos documentos en los cuales se necesita que aparezca específicamente la información correspondiente a las tablas. Por ejemplo, tesis de grado que obligatoriamente hay que colocarle dónde está cada tabla y dónde está cada imagen y dónde está cada gráfica que uno use en su material. Entonces, lógicamente aquí uno le coloca de tabla centrado.
Y ahí le queda la configuración como título 1, lógicamente. Hay que hacer esa configuración previamente para que él me acepte este tipo de información. ¿Ya? Entonces uno puede agregar también tablas diferentes a la de tabla de contenido o al índice y así queda mejor organizada la información. Y otra cosa muy importante aquí es que, por ejemplo, si ustedes se ubican sobre el nombre del titular de la tabla, por ejemplo, fíjense que estoy en la tabla, fíjense que me aparece algo que dice documento activo. Control clic para seguir al vínculo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le presiono la tecla control, fíjense que me aparece una manito. Al yo darle clic, él automáticamente me lleva a esa posición, a esa información. Es lo mismo con la tabla de contenido. Si yo, por ejemplo, en la tabla de contenido presiono el control, le doy clic a uno de los títulos, automáticamente me va a llevar a esa posición o a esa ubicación dentro del texto. ¿Oyeron? Entonces, esa es la forma como se maneja lo que es la creación de tablas extras, tablas de contenido extras diferentes a lo que son los títulos, sino que uno puede trabajar también con tablas de contenido para ilustraciones, para gráficos. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, inserto una imagen, también puedo hacer lo mismo. Vamos a colocar una imagen por acá abajo. Insertar imagen. Buscar cualquiera que tengamos acá. Vamos a reducir el tamaño un poco. Acuérdense que el ajuste aquí debe ser arriba y abajo. Y que debe tener una configuración de una separación de 1.27. Y también debe llevar o puede llevar su título aquí, lógicamente, ilustración, o vamos a agregar un nuevo rótulo que diga imagen. Vamos a ponerle imagen 1. Personaje principal. Entonces ahí está, fíjense, ya me quedo ahí. Vamos a poner otra por acá abajo. Colocar esta aquí. Acuérdense que debe estar centrada. Bueno, aquí me están escribiendo algo, déjenme ver qué dicen. Bueno, Brian dice que no tiene computador, que no puede salir de la casa porque están los militares en el pueblo. Orozco dice, el internet se puso pesado. Bueno, de todos modos, la clase va a quedar grabada y se va a montar en la plataforma de todos modos. Y aquí también puedo colocarle también su título. Referencias, insertar título, imagen 2.
Esto lo pueden ustedes agrandar tranquilamente. Listo. Entonces, simplemente inicio debajo de esta tabla. Insertaría lo que es la tabla de imágenes. De esta forma yo puedo crear unas tablas anexas a la información. Ya existen lo que son las tablas de imágenes, las tablas de tablas. Existe también algo que se llama tablas de anexos. Tablas de gráficos. También se trabajan de la misma forma como acabo de mostrar que se realizan estas de aquí. Ya. Todo eso, lógicamente, además de lo que se llama tabla de contenido, ¿no? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No, profe. No. No, nada. Acuérdense que no escriban tanto por el WhatsApp de aquí del Meet, escriban más bien por el grupo de WhatsApp. Por el chat del Meet no escriban tanto porque no puedo estar pendiente ya que estoy pendiente de la pantalla del Word que tenemos abierto. De ahí que se está compartiendo. Ahora con el trabajo final alguien ha tenido problemas, además de lógicamente los problemas de la conexión, de que no tienen computador y todo eso. Aparte de eso, ¿han tenido problemas con algo del trabajo? ¿No han tenido problema con nada? Vean que el plazo lo voy a activar hasta el día lunes prácticamente. Lo voy a dejar hasta el día lunes para que puedan montar las actividades a aquellas personas que no han logrado acceder porque no tienen computador o porque tienen problemas con el internet. Ya, voy a dejar plazo hasta el lunes para que monten todas esas actividades. ¿Oyeron? Bueno, Ok, profe. en la plataforma, allá voy a activar ahora lo que es la evaluación. Los que tengan computador, por favor, para que puedan acceder y puedan realizar esa evaluación. Los que tengan celular, que tengan internet, bueno, accedan por el celular a la página de System y busquen la opción eh, del cuestionario que voy a activar. El trabajo se debe enviar, aquí me hacen una pregunta, ¿dónde se debe enviar el trabajo? El trabajo se debe enviar en la semana 4, en donde dice trabajo final. Ahí se debe mandar el documento de Word y la presentación de PowerPoint. Bueno, Profe, ya yo lo envié ya. ¿cómo? Ya, yo lo envié ya. Sí, yo sé que ya algunos lo han enviado. Ya, pero entonces, los que Bueno, no lo hayan enviado, ya saben que está activa. Es más, vamos a entrar y creo que la fecha la tiene un poquito más anterior a la que les dije. Vamos a actualizarla para que puedan mandarlo. El Profe, documento. una preguntita. Dígame. ¿Cómo sería la forma correcta de hacer las referencias bibliográficas? El 30. La referencia bibliográfica. Señor, Bueno, uno simplemente en el final del documento, lógicamente, ya, una hoja aparte, en el menú referencias, tú tienes esta opción que dice citas y bibliografías. Tú debes colocar en administrar fuentes toda la información que utilizaste en la redacción del documento. Tienes que ir dándole nuevo e ir agregando cada uno de los diferentes ítems que tú utilizaste.
Acuérdate que si vas a colocar, por ejemplo, una página web o una información sobre una página web, debes escoger lo que dice sitio web. Y lógicamente en autor colocas la persona que hizo el documento. Si no aparece el nombre de la persona, puedes colocar el nombre de la página en donde está almacenada. Por ejemplo, ¿no? Que yo lo cogí de Wikipedia. Entonces, como Wikipedia es una información que llenan personas de forma independiente, tú puedes poner ahí, por ejemplo, Wikipedia. Acá en nombre del sitio, lógicamente lo que vendría a ser, fíjate que se repite 2 veces, ¿no? Entonces, en este caso, el primero vendría a ser cómo se llama el artículo. Por ejemplo, el artículo se llama La Informática. Y resulta que ese artículo de la informática fue yo que yo lo tomé de Wikipedia. Entonces aquí donde dice el nombre del sitio web, ahí sí coloco www.wikipedia.org. Coloco el año, el día, el mes en donde fue creada la página. Generalmente aparece en la parte inferior de la página la fecha en la que fue creada. Y acá lógicamente colocarías la dirección URL de la página donde la tomaste. O sea, https www. wikipedia.com.org la informática .html. ¿Listo? Así sería. ¿Ya? No, vamos a colocar aquí un año cualquiera, 2020, 3, 21. Esa fue la fecha en la que montaron esa información. Le das a aceptar. ¿Ya? Aquí está. Entonces, cuando tú vayas a trabajar, vamos a pasar todo esto para acá, para el documento. Ya, digamos que tenemos toda esta bibliografía ya creada. Simplemente nos vamos acá y le damos en bibliografía. Y le damos referencias bibliográficas o bibliografía. ¿Ya? Para este caso vamos a darle referencias. Y ahí me aparecen todas las informaciones. ¿Ya? Esa es la forma en la que deben ustedes colocar esa tabla de contenido en el documento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con respecto a ese trabajo final que tienen que entregar? Ya saben que si colocan las imágenes tienen que estar centradas y tienen que tener su información. Lo mismo las tablas deben estar centradas y deben tener solamente líneas horizontales, dado el caso coloquen tablas. Deben crear la hoja de presentación, deben crear la tabla de contenido, así como se explicó y como aparecen los videos que están en la plataforma. En la plataforma hay videos sobre todo. Bueno, se suben específicamente en la semana 4. Vamos a compartirles la pantalla con la web para que puedan ver dónde es. Entonces, ¿sí la ven? ¿Ven la página de System? Sí, profesor. Bueno, entonces aquí en semana 4, ¿ya? En la parte inferior ustedes tienen trabajo final. Andrés, ¿no escuchas nada? Andrés, ¿estás en el grupo? ¿O estás en el Meet? Aquí estás. Bueno, no se salgan de la reunión, simplemente activen el micrófono o desactívenlo si van a hablar. Tengan en cuenta cuál es el botón que tienen que hundir, es el microfonito. Entonces, como les decía, es aquí en donde dice trabajo final en clase.
ahí deben agregar los dos documentos, el documento de Word y la presentación de PowerPoint. Ya veo que hay 5 que lo han montado, ya. Eran grupos de 3, espero yo que más o menos hayan como unas 10 personas ya en esos grupos. Profe, Dígame. yo no pude montar el doctorado en la plataforma, pero yo se lo hice Sí, yo llegar sé, al me lo correo. mandaste al correo. Ok. No hay problema por eso. Profe, Ujú. ¿cómo se llama? El trabajo final, usted dijo que también puede hacer en grupo, en Sí, parejas de puede ser 2 en o grupo, claro. individual. De No 3 como hasta de 3 dije que puede eran ser. de 3. No, sí, Puede sí. ser de 3. Inclusive en estos momentos por la situación se puede hacer hasta de 4. No, pero ya yo lo hice ya. Yo Ah, lo bueno, no hay terminé problema en entonces. grupo. Bueno. Bueno, entonces vamos a compartir la otra pantalla. ¿Qué otra pregunta tienen con respecto a los trabajos que había en plataforma? Los materiales que tenían que subir. El que tenga los trabajos y no los haya podido montar a la plataforma por internet o algo, me los puede mandar al correo. Dime, Angie. Dime, Angie, que iba a preguntar. Ah, profe, ¿Ah? nada. Bueno, entonces apaga el micrófono, que soy el gallo por ahí atrás. Nada. Si no te iba a decir ya, ya todo Ah, está bueno. claro. No es el de la vecina. Bueno, pues. Entonces, como hasta ahí llegamos en la clase, ya saben cómo ustedes insertar las imágenes, ya saben cómo configurarlas, ya saben cómo configurar los estilos de texto, ya, ya saben que pueden insertar las tablas, cómo configurarlas, cómo colocar la tabla de contenido, cómo colocar la bibliografía. Ya ustedes, cuando algún otro docente les mande a hacer un trabajo, ya saben que deben regirse por las normas, ¿vieron? No es que vayan a utilizar el trabajo en la redacción como muchos hacen, que simplemente en la asignatura de informática es donde entregan el trabajo con las normas y ya después en adelante entregan los trabajos como sea. Siempre entreguen un trabajo basados en las normas para manejar la información. Entonces, eh, lo único que queda es decirles que en la plataforma hay un link para que ustedes hagan una evaluación. El que pueda entrar por celular la hace, el que pueda entrar por el computador la hace. Ya veremos cómo se podrá manejar con los que no tengan internet ni tengan computador. Ya ahí sí tendremos que buscar una forma diferente, pero estamos en eso para tratar de solventar esos problemas, ¿oyeron? Entonces los voy a dejar con el examen para que ustedes lo elaboren, lo respondan. Él se califica automáticamente. El examen, de todos modos, por si tienen problemas con el internet, va a estar activo hasta el lunes, creo yo, que lo dejé activo. Déjenme revisar para ver. Eh, sí, está hasta el lunes. Hasta el lunes ustedes tienen la posibilidad de contestarlo, nada más es una sola opción la que tienen ahí sí. Asegúrense de leer bien cada pregunta para que puedan responder adecuadamente la información, ¿oyeron? Entonces, por el momento dejemos hasta ahí y lógicamente acuérdense que los que no han terminado el trabajo final, terminen el trabajo final, montenlo a la plataforma. Si no, mándenmelo al correo, yo se los califico desde el correo o se los califico desde la plataforma, no hay problema por eso. Así que ya saben, entren a la plataforma, respondan el examen y nos vemos cuando vuelvan a abrir System Center, dado el caso. Ok, dejemos hasta aquí y ya saben.